Sí son un arma de doble filo, por eso dije el asunto o sea, hice la analogía con el martillo, ¿no? No glorifico a las redes, eso quiero también lo queda muy claro. Las redes, además, para conceptualmente hablar, no son medios. Es decir, Facebook y Twitter no son medios, son plataformas. Yo pondría el ejemplo de que son como las carreteras. Es decir, hay una carretera que se llama Facebook, a través de la cual están transitando millones de cuentas. Hay algunas cuentas que se vuelven en poderosos medios en Facebook o en Twitter. Entonces lo importante es qué tipo de cuentas seguimos nosotros, no si usamos Facebook o Twitter. Twitter y Facebook son grandes plataformas que, por cierto, se están volviendo en los grandes Big Brothers, los grandes gigantes que quieren controlar la comunicación. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y hay que tener muy en cuenta también a veces las violaciones a la privacidad que se cometen en estas plataformas, ¿no? Entonces, sí, son un arma de doble filo, pero lo que hay que enseñar es a quién seguir, cómo seguirlo, cómo interactuar. Un poco lo que comentas, Adriana, es cierto, es decir, hay una ley de péndulo en donde a lo mejor esto que estamos viendo, que es una especie de destape, puede regresar hacia el centro, ¿no? O dar un giro, ¿no? Eso, por supuesto que puede suceder, pero lo que está sucediendo ahorita creo que es lo importante también de visualizar. No van a desaparecer desde mi punto de vista los medios tradicionales, es decir, yo seguiré siendo un reportero de medio impreso y me moriré siendo, espero, un reportero de medio impreso, es decir, mi oficio es ser periodista de medio impreso, que ahora lo ejerzo también en medio digital y que apenas estoy aprendiendo el lenguaje audiovisual, hago mis pininos, pero lo que sí yo siento es que no me puedo cerrar, que no me debo cerrar, es decir, que no me empobrece, sino me enriquece la capacidad o la posibilidad de usar el lenguaje auditivo, el lenguaje audiovisual o el lenguaje incluso radiofónico, ¿no? Creo que eso es lo que te permite la transmedia. Ahora, esto que también señalas es muy importante, es decir, la manera de contrastar frente a las fake news es que nosotros busquemos los sitios digitales de los medios de referencia. Es decir, si alguien dice que Carmen Aristegui murió porque la balearon y porque se estrelló un carro, como fue hace un mes el fake news, pues hay que acudir a quienes consideramos nosotros los sitios más creíbles, porque ya están probados en algunas cosas, como son el Universal, Proceso, el propio sitio de Aristegui Noticias, o medios internacionales con credibilidad como son las agencias informativas como AP, como Reuters, como France Press. Eso es justamente esa especie de alfabetización digital en la información, es quizá uno de los compromisos más importantes de los comunicadores. Es decir, hay mucha chamba para el Colegio de Comunicólogos en términos de estrategias, porque lo que sí hace falta es mucha alfabetización digital. Es decir, ¿cómo le hacemos? Frente a una noticia falsa, ¿cómo sabemos si es noticia falsa? ¿Qué hacemos? Me acuerdo cuando mi cuñada, que no es periodista, que vive en Mérida, me manda aquel audio que circuló muchísimo, no sé si aquí en Tijuana, pero en la Ciudad de México y en el resto del país circuló muchísimo, de que iba a haber un golpe de Estado. Recién acaba de pasar lo del gasolinazo, ¿no? Yo lo oí y dije, pues esto es una tontería. O sea, yo, porque tengo experiencia, porque es mi oficio y porque es mi obligación saber que eso es falso.
Pero cuando mi cuñada me lo pregunta, dije, ah, chinga, ¿por qué tendría que saberlo ella? No lo tiene por qué saber ella. ¿Y por qué no yo lo explico? ¿Y por qué no uso esas redes para explicar esto? Quizás es ahí la transformación. Entonces es cuando grabo, la verdad, grabé un pequeño video que se volvió viral, donde les digo, hay 5 pasos para detectar un audio o una información falsa. 1, que no lleve firma de alguien, que sea anónimo. 2, que no tenga fecha clara, que hable en general, ¿no?, de algo que va a ocurrir y no diga dónde ni cuándo. 3, que tenga la deliberada intención de generar miedo, ¿sí?, de desmovilizar a la gente. 4, que no haya un declarante, documento o audio real, que sea una invención. Y 5, quién te lo envía. Es decir, entonces ese tipo de estratagemas o de técnicas hay que aplicarlas. Y creo que es lo que también como periodistas y comunicadores estamos obligados a hacer, ¿no? Y sí, puede ser que haya una reversa, ¿no? Puede que haya incluso una desviación, y hay que también tomarla en cuenta, ¿no? Sobre las relaciones prensa-poder. Cuando yo inicié el periodismo, ya hace 30 años, había esta frase que a mí, por fortuna, yo me inicié en un periódico que en su momento fue muy importante y fue el único periódico que se le plantó a Carlos Salinas, el Financiero. Y me acuerdo que el director me decía, no escribas para el poder, no escribas para que te lea el funcionario público o el diputado o el alcalde, porque ellos van a dejar de ser diputados, alcaldes o gobernadores en algún momento. Escribe para tu lector, crea tu propio lector. Con el tiempo, esta frase me ha ido convenciendo de que el gran problema es cuando creamos medios solamente para un tipo de audiencia o para una audiencia, o sea, el gobernador o el que paga la publicidad. Y desgraciadamente eso ha sucedido y eso ha generado una crisis financiera actual, porque muchos medios dependen efectivamente de la publicidad que les genera, que les da la autoridad, y la autoridad utiliza la publicidad como si fuera dinero suyo. En primer lugar, hay que entender que es dinero público, no es propiedad del gobernador, del alcalde o del diputado, es público. En segundo lugar, es obligación dar parte de ese recurso público a los medios. En tercer lugar, ese medio público, ese dinero se tiene que dar de manera transparente, clara y sin presiones ni coacción. Y para eso se necesita una ley de publicidad gubernamental en cada entidad. Creo que eso es lo que más importante a desarrollar en varias entidades, porque es muy, o sea, parte de las relaciones, parte de esas relaciones como vergonzosas entre el periodismo y entre el dueño del medio, los periodistas y el gobernante, es que, ay, la lana, ahí te la llevo, pues así con tu sobre Manila y el chayo que no se vea, porque si te ve con el chayo y en efectivo te van a estigmatizar. Los mexicanos somos muy así, muy dados a esa cosa, ¿no? De cuidar las formas, pero que en el fondo todo sea turbio, ¿no? ¿Sí? O sea, en lugar de asumir que somos poliamorosos, decimos, no, yo no tengo una segunda casa, ni voy con putas, ni nada de eso, ¿no? Pero ahí van, ¿no? Entonces, esta cosa de cubrir, ¿no? Y lo mismo sucede con el asunto del dinero público. El dinero público es público en la medida en que pertenece a la sociedad, no al gobernante. Y tiene que haber reglas claras para entregarlo. En tercer lugar,
hay también una responsabilidad de las agencias de publicidad privadas que están todavía muy rezagadas frente al avance de las audiencias y que no están dando publicidad o destinando publicidad a medios digitales. Todavía la publicidad de las grandes marcas, de las 10 grandes marcas en México, se está concentrando en medios masivos, ¿no? Porque ahí también hay mafias entre las agencias y los medios masivos. Entonces, también hay que presionar para que haya recursos publicitarios en los medios digitales, que eso es lo que hace que sobrevivan. Todavía México, y esto también es parte de la crisis, no ha dado el salto digital publicitario, que ya lo hizo Estados Unidos. No sé si aquí en Tijuana ha pasado, o en Baja California. Ya hay un porcentaje mayor de recursos de la publicidad privada, agencias de autos, marcas de cerveza, etcétera, etcétera, que ya se va más hacia los medios digitales y menos hacia la radio, la televisión y la prensa. Entonces yo creo que esa parte falta también por desarrollarse, ¿no? Que propongo para protegernos como periodistas. El gremio periodístico de por sí no somos muy dados a la solidaridad. Desgraciadamente, el sistema aplicó la máxima de divide y vencerás, y muchos periodistas la tomaron en serio y pensaron que si no agredían a un periodista de mi medio, yo no tenía por qué ser solidario con el periodista de otro medio, porque es mi competencia, ¿no? Y creo que esa idea errada ha ido cambiando, porque la otra idea muy errada y muy común en el gremio de periodistas es que en realidad no era periodista, en realidad trabajaba para el narco, en realidad merecía morir, que es una idea heredada del discurso calderonista. Los narcos se matan entre ellos, como si la condición de narco, la misma palabra, el estigma, hiciera que ya fueras una especie de carne de cañón para que te maten, ¿no? Lo que yo les he discutido a muchos colegas, narco o no narco, ese periodista y ese ser era un ser humano, era una persona, ¿sí? Eso es quizá lo más grave que nos ha dejado la guerra de Calderón y su continuación con Peña, una despersonalización, una idea de que, no, este no es periodista, este o esta era mensajera del cártel o del narco, ¿no? Lo que hubiera sido, así hubiera sido la Santa Muerte, era una persona. Y eso quizá es lo que hemos perdido mucho como mexicanos, esa capacidad de indignación y conmoción frente a la muerte de una persona, porque han sido tantas las que han muerto, han sido tantos los que han desaparecido, que preferimos mentalmente, ¿sí?, empaquetarlo y decir, no, por este sí me indigno, por este no me indigno. No, estamos en una crisis humanitaria real. Por eso pues está en la situación como está en términos de comunicación. O sea, la gente no está furiosa o rebelde porque tenga Facebook o tenga Twitter. No, la gente está furiosa porque hemos vivido 10 años de auténtica guerra civil no declarada. México está viviendo una guerra civil no declarada de manera pública, pero son miles de muertos y son miles de expedientes en donde no se está diciendo y no se está aclarando. En este esquema entramos los periodistas, pero también entran todos los demás. Yo insisto, la muerte de un periodista tiene un triple efecto, más fuerte que la muerte de otro tipo de ciudadanos, porque al matar a un periodista tú estás enviando el mensaje a otros periodistas, es decir, no se metan en estos temas.
Dos, le estás mandando un mensaje a la sociedad o a sus lectores porque estás cerrando la vía de comunicación. Y tres, en la gran mayoría de los casos, desgraciadamente, los dueños de los medios, los propietarios de los medios, se lavan las manos. ¿Sí? Es decir, pues ni modo, mataron al reportero y no se hacen responsables. Eso es una situación muy grave. Precisamente por eso insisto, hay que insistir en la protesta gremial más allá, mucho más allá de si estamos en un estado o en otro medio, en cualquier medio. Y le agradezco mucho al compañero que efectivamente parte de la comunicación es empezar a hablar de otro tipo de lenguaje, sí, son discapacidad visual. Creo que ya respondí a la primera ronda. ¿Cuál era la pregunta, no? ¿Qué piensas sobre el nuevo sistema de justicia penal que más bien... Claro. Hay una tendencia normalmente a criminalizar al medio, ¿no? Y a criminalizar al informador, a decir que forma parte del problema penal, ¿no? La verdad es que también en ese sentido nos hace mucha falta a mí como periodista conocer el sistema penal, y creo que a los ciudadanos en general. Muchos desconocemos radicalmente, salvo los abogados y algunos de los abogados que lo han practicado, no todos, saben exactamente cómo funciona el nuevo sistema penal acusatorio. Y creo que aquí también hay que hacer mucha alfabetización, ¿no? A través de mucha comunicación. No he sentido hasta ahora, o no he visto que eso haya incrementado la persecución contra los medios. No, yo creo que ya la persecución contra los medios está antes, durante y después del sistema penal acusatorio, ¿no? Y nada más una pregunta que se me pasó la primera, que si existe una estrategia deliberada de los medios de comunicación para que no se comuniquen derechos. Sí existe. De hecho, hace 3 semanas en la Cámara de Diputados, unos legisladores del PAN, Federico Dorin y otros del PRI, están impulsando una iniciativa que pasa casi subrepticia, de manera subrepticia, como pasó con la ley Televisa en 2006, en donde quieren echar abajo partes fundamentales de la reforma de telecomunicaciones, específicamente en materia de derechos de las audiencias. No quieren la televisión, sobre todo Televisa y TV Azteca y los 5 o 6 grandes grupos radiofónicos en el país, que existan defensores de audiencias en cada medio, que esos defensores sean autónomos del concesionario. 3, lo que les molesta mucho es que exista la prohibición expresa de que no se puede presentar como información o como entretenimiento lo que es propagandas política. Quieren otra vez que se vuelva a la venta así como hicieron con Peña, o sea, nos hacían pensar que qué padre, qué gran gobernador. No, todo esto está apagado. Es decir, cada presencia de un político en el programa de Hoy de Televisa o en el programa de Ventaneando con Pati Chapoy, cada referencia, están pagadas. Ojalá y estuvieran pagadas por su dinero, están pagadas por el dinero del erario. Esa es quizá una de las violaciones más importantes a los derechos de las audiencias que quieren revertir en la ley. Entonces sí hay una estrategia deliberada. ¿Tenemos todavía tiempo? Ustedes díganme si hay oportunidad de un siguiente bloque, porque tengo acá 2 y 1.